Investigación, así en forma general, suelen clasificarse en dos, los experimentales y los no experimentales. Entre los experimentales vamos a tratar tres primordialmente, los tres principales, entre los que tenemos el preexperimental, que tenemos el diseño pertinente, que lo vamos a ir detallando durante el transcurso de estas horas. Tenemos el cuasi experimentales, también ahí pueden ver el diseño, y los experimentales netamente verdaderos, ¿ya? Y como les voy a mencionar en esta parte, los experimentales verdaderos ya son diseños de laboratorio. Primordialmente, estos suelen desarrollarse entre 4 a 5 años, tomando en cuenta que ustedes tienen la premura al momento de egresar de la maestría o de un doctorado, etcétera. Ustedes tienen la premisa de graduarse lo más pronto. No creo que, de hecho, que un trabajo experimental con diseño experimental netamente, uno se graduó con lauros, pero esperar 5 años, ejemplo, ¿no? Hacer el estudio del crecimiento, por ejemplo, de una planta medicinal que crezca y darle, ¿no? El tratamiento pertinente, etcétera, ¿no? Eso como un alcance referente a lo que viene a ser los trabajos experimentales verdaderos. Y dentro de los no experimentales tenemos dos diseños fundamentales, los que constituyen los transversales y los diseños longitudinales. Ahí tenemos algunas características de estos diseños, de los dos, por qué se dice de que son transversales y longitudinales. Primero, recolectan datos en un tiempo único. Lo que ustedes, aquel que desea realizar un trabajo netamente correlacional o descriptivo, que lo vamos a ir viendo ya con sus características más adelante, entonces tomará un trabajo con un diseño transversal. El otro puede ser que si trabajamos con un diseño longitudinal, se tome en cuenta, se desarrolla en diferentes puntos del tiempo, en la línea del tiempo. Esto primordialmente lo desarrollan los historiadores al hacer trabajos de investigación en el tiempo, ¿ya? En el tiempo. Dentro de estos tenemos también los exploratorios, los descriptivos y los correlacionales causales, que lo vamos a ir viendo en el desarrollo. Bien, continuamos. Vamos a partir del concepto de diseños de investigación. Acá tengo 4 acepciones de 4 investigadores que en sus diferentes libros de metodología de investigación expresan primordialmente qué es un diseño, ¿ya? El concepto. Tenemos acá de Christensen, que menciona, ¿no?, que el término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para responder a las preguntas de investigación. El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio y contestar las interrogantes que se ha planteado y analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto particular. Por otro lado, el Tamayo y Tamayo, en el Diccionario de la Investigación Científica, expresa que el diseño de investigación es la estructura a seguir una investigación, ejerciendo el control de la misma a fin de encontrar resultados confiables y su relación con los interrogantes surgidos de la hipótesis. Kerlinger menciona, ¿no?, sostiene que generalmente se llama diseño de investigación al plan y a la estructura de un estudio. Es el plan y estructura de una investigación concebidas para obtener respuestas a las preguntas de un estudio. Y el que está de moda dentro de lo que viene a ser la metodología de investigación, tenemos a Hernández, ya, que señala que el diseño de investigación es un instrumento de dirección, guía, con un conjunto de pautas bajo las cuales se realiza una investigación. Entonces, como pueden ver, claro que hay más acepciones, conceptos de muchos investigadores, muchos libros de metodología de investigación, los más pertinentes, yo lo he traído acá para ponerles a ustedes, y si nosotros vemos, todos tienen casi las mismas características en su concepción.
tienen las mismas características, tomando en cuenta esa parte de lo que es el diseño de investigación. Bien. Primordialmente, ahora nos vamos a ocupar dando inicio ya a lo que es los diseños preexperimentales. Desde hace tiempo, ya, las diferentes universidades, entre lo que viene a ser la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, en estos últimos años está propendiendo a realizar trabajos con diseño preexperimental, que no es difícil, ¿ya? El hecho de decir que un trabajo tiene características experimentales, lo vemos, parecería como una situación muy difícil. Sí, el proceso es similar a cualquier trabajo de investigación, solamente que hay que dedicarle un poco más de tiempo. Eso nomás les digo, un poco más de tiempo, a diferencia de los otros trabajos que no son no experimentales, que lo vamos a ver. En esta oportunidad también hay otras universidades que están entrando. Esto le da un respaldo semejante a un diseño o a un trabajo de investigación, una tesis propositiva. ¿A qué se dice un trabajo de investigación propositiva? Aquellas que plantean alternativas de solución. Después de plantear los objetivos específicos que posiblemente en el transcurso de este taller han ido planteando vuestras hipótesis como a modo de práctica, etcétera. A veces al final, para que nuestro trabajo de investigación sea propositiva, planteamos, o sea, damos un objetivo, un objetivo específico, dando una solución a la investigación. Claro que esto tiene su proceso también, ya, tiene su proceso. Vayamos a esta parte de lo que es el diseño, los diseños preexperimentales. Acá tenemos el diseño de preprueba, postprueba con un solo grupo. En el concepto se menciona, ¿no?, que este diseño a un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental. Después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior, lo que denominamos pretest y posttest. Este diseño ofrece una ventaja sobre el anterior. Existe un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en la variable dependientes antes del estímulo, y este es el diagrama, ¿no? Como pueden ver la leyenda, ¿ya? X es el experimento, el tratamiento, ¿ya? O1 viene a ser la primera observación, O2 segunda observación, comúnmente como se llama, ¿no? En la O1 se dice que es la pretest, se le aplica, si vamos a verlo ahorita con una situación práctica, ¿ya? Se le denomina primordialmente pretest. O2 viene a constituir la segunda observación. Y M viene a ser la muestra, con quiénes vamos a trabajar, con qué grupo. Bien. Algunos planteamientos, miren, planteamientos de algunos problemas generales de tesis preexperimentales. Generalmente las tesis preexperimentales y cuasi experimentales, que lo vamos a ver, en su generalidad siempre se trata de utilizar un determinado instrumento, ¿ya?, a poner en prueba en un determinado grupo de estudiantes, puede ser también en un determinado grupo de personas, tomando en cuenta el tema a desarrollar, ¿ya? Acá tenemos el primero, como pueden ver, miren, aplicación del enfoque de resolución de problemas para mejorar el aprendizaje en el área de matemáticas de los estudiantes del quinto grado de gestión educativa 5820, General Ollanta, en Luján, Cusco, año 2017. Miren, aplicación del enfoque de resolución de problemas. Acá él está utilizando, ven, un modelo educativo, se puede decir, un prototipo, una herramienta. ¿Ya? ¿Para qué? Para mejorar el aprendizaje en el área de matemáticas. Un segundo ejemplo de problema tenemos, miren, talleres de técnicas de estudio para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del sexto grado, ¿ya?, en la gestión educativa de Yanaoka, Canas, 2018. Talleres de técnicas de estudios, ¿ya? O sea, el tercero, miren, aplicación del software CorelDRAW
para desarrollar el aprendizaje significativo en educación para el trabajo de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria, de educación educativa de Almirante Miguel Grau de Espinar. Como pueden ver, de hecho que hay muchos otros trabajos de investigación más. Entonces, ¿qué le hace peculiar a un trabajo preexperimental con un solo grupo de estudio? De que el investigador necesariamente va a utilizar una herramienta, ¿ya? Una herramienta de las cuales puede ser un modelo educativo, como pueden ver, talleres, aplicación bien del software, y etcétera, ¿ya? Etcétera, entre otros también. Esto estoy poniendo como un ejemplo de cómo son expresados los trabajos de investigación con diseño preexperimental. Entonces, acá vamos a ir viendo un ejemplo y resultados estadísticos, y lo estoy tomando en cuenta, como pueden ver, el último, ¿ya? Miren, aplicación del software CorelDRAW para desarrollar el aprendizaje significativo en educación para el trabajo de estudiantes. Entonces, este trabajo ha tenido el siguiente proceso. Miren, el tesista ha utilizado lo que es el software CorelDRAW, ¿ya? Entonces, como pueden ver, acá los estadísticos para el pretest y posttest. Entonces, voy a hacer una pausa acá, ¿ya? Antes de mencionarlo, vamos a socializar. Acá está, ¿sí? ¿Lo pueden ver? ¿Podría ampliarlo un poquito más, doctor? Sí, está en pantalla completa, pero a ver un poquito ya. ¿Ahí? Así está bien, doctor, gracias. Ya, ahí está. Esta es la matriz de consistencia, ¿ya? De este trabajo con diseño preexperimental, aplicación del software CorelDRAW para el desarrollo de aprendizaje. Y miren, ¿no?, las características. La variable de estudio es el software, es la herramienta, ¿ya? La variable de estudio 1, software CorelDRAW, ¿ya? Es la variable que se va a manipular. Y la variable 2 es el aprendizaje significativo en educación para el trabajo. Estas que estoy resaltando, ¿ya? Entonces, el problema general, miren, como pueden ver, de qué manera la aplicación del software CorelDRAW desarrolla el aprendizaje significativo en educación para el trabajo de los estudiantes, y así sucesivamente. El objetivo general, determinar de qué manera la aplicación del software CorelDRAW desarrolla el aprendizaje significativo, y así sucesivamente. La hipótesis general, ¿qué decimos? El software CorelDRAW desarrolla el aprendizaje significativo, ¿ya? O sea que nuestra herramienta, ustedes saben que una hipótesis es un supuesto, ¿ya? Que se puede plantear anticipadamente, ¿no? Por algo se denomina hipótesis. Acá estamos indicando que el software CorelDRAW desarrolla el aprendizaje significativo. La metodología, ahí lo tienen, ¿ya? Este esquema, este es el diseño, ¿ya? Ahí está, ¿sí? El diseño, ¿ya? Es el diseño preexperimental. Ahora veamos a los específicos. Miren que acá tenemos la segunda variable que viene a ser el aprendizaje significativo, cuyas dimensiones son estas cuatro, ¿ya? Estas cuatro que estoy resaltando, como pueden ver. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo planteamos los objetivos específicos en un trabajo de investigación con diseño preexperimental? Primero vemos, ¿no?, de qué manera la aplicación del software CorelDRAW crea propuestas de valor en educación. O sea, miren, ven, esta que estoy resaltando, ¿sí? O sea, lo estoy viendo, miren, de qué manera la aplicación de esta herramienta crea propuestas de valor en educación para el trabajo de los estudiantes. De igual manera, determinar de qué manera la aplicación del software CorelDRAW crea propuestas. En el específico, en el objetivo específico, estoy mencionando que la aplicación del software CorelDRAW crea propuestas de valor en educación para el trabajo de los estudiantes. Miren, este es un trabajo para educación para trabajo. Hay muchos trabajos que suelen realizarse también para el área de matemática, el área de comunicación, porque para todas las áreas, ¿ya?
No necesariamente un trabajo de tipo experimental con los diseños preexperimental y cuasi experimental, se cierra a veces en dos áreas, ¿no? En matemática y comunicación. No, miren que este es para lo que es para educación para trabajo. También no hay para ciencias sociales. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es amplio? Porque ustedes van a utilizar una herramienta educativa, un instrumento que lo van a poner a prueba con un determinado grupo de estudiantes. A un inicio le aplicarán una prueba, lo que llamamos la pretest, y ahí van a encontrar que los estudiantes posiblemente, antes que utilicen vuestro modelo educativo, vuestra herramienta, etcétera, o vuestros talleres, ¿ya? Van a encontrar que los estudiantes pues, en esa prueba desconocen y van a obtener puntajes mínimos o bajos. Posteriormente, cuando ustedes desarrollen vuestro modelo educativo, sus talleres, implementen esa herramienta educativa, etcétera, entonces aplican una post-test y los estudiantes van a ver que ese cambio surge. ¿Por qué? Porque ustedes les han dado ese refuerzo, ¿ya? Han utilizado esa herramienta que mejora la educación en esa parte que ustedes están planteando. Ahora, vayamos al segundo SUS específico. Bien, como pueden ver acá, de qué manera la aplicación de software CorelDRAW, la herramienta, ¿ya? Dice, aplica habilidades técnicas en educación para trabajo. ¿Y dónde están esas habilidades técnicas? Acá está, miren, ¿se dan cuenta? Ahí está. O sea, tengo que mi instrumento va a incidir en esa, ¿ya? Igualito, lo demás, en este caso, en el objetivo general, planteamos determinar, ¿no es cierto?, de qué manera la aplicación del software CorelDRAW aplica habilidades técnicas en educación para el trabajo, ¿ya? Igualito. Ahora, en cuanto viene a ser la hipótesis, lo hacemos en forma positiva. Decimos que la aplicación del software CorelDRAW aplica habilidades técnicas en educación para trabajo. ¿De quién? Los estudiantes de tercer grado de extensión educativa. Igual planteamiento se realiza para lo que es la tercera dimensión, ¿ya? Que viene a ser, trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas. Ahí está, ¿sí? Acá está, miren. Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas, y así sucesivamente. Hacemos su objetivo específico, su hipótesis específica, y al último también tomamos en cuenta la última dimensión, que viene a ser evaluar los resultados del proyecto de emprendimiento, y que acá está, ¿no? Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento. Bien, ¿sí? Entonces, como pueden ver, miren, que esta matriz de este trabajo preexperimental, ¿ya? Nos ha botado, ya voy a minimizarlo, ¿ya? Nos ha arrojado, luego de su proceso, ya, como han visto, de elaborar el instrumento necesario, ¿ya? El instrumento necesario, no sé si lo he visto acá, a ver, un poquito, creo que está acá también, acá, el instrumento, a ver, vamos a verlo. Esta es la operacionalización de sus variables. Acá está, esta es la operacionalización. Acá está el instrumento, ¿sí? Miren, pretest y posttest, ¿no? Las preguntas que que el tesista en este caso, ¿no? Ha ido, esta es la matriz, ¿ya? De operacionalización de instrumentos, ¿ya? Ahí están las preguntas, y de las cuales le ha puesto alternativas 2, sí, no, ¿no es cierto? Porque son estudiantes con los que está trabajando. Entonces, luego de aplicar la pretest, ¿ya? Como podemos verlo acá, miren el pretest, ¿ya? Entonces, crea propuestas de valor, aplica habilidades técnicas, y esto va acorde, ¿ya? Miren, acá está la matriz de consistencia, acá está, miren, lo que está con amarillo. Crea propuestas de valor, aplica habilidades técnicas, y así sucesivamente. Entonces, lo tenemos acá, ¿no? Ya. Una vez procesado, ¿ya? Aquí está, miren, acá están las 4 dimensiones, ¿ya? Las 4 dimensiones hasta el final. ¿Ya? Entonces, en el pretest, como ustedes pueden ver, en el total, miren, el máximo puntaje que ha obtenido, ¿ya? Los estudiantes ha sido de 12, el máximo, y el mínimo ha sido 3, ¿ya? ¿Cuál es la media? La media de 0,8, 0,4, ¿no? Entonces, la desviación también estándar no lo tomamos muy en cuenta, pero se pone como un estadístico,
ya que son 36 estudiantes. Vamos a ver, miren, que la media para cada dimensión, ¿ya? En este caso, para crear propuestas de valor es 2,14, para aplicabilidad técnica 2,39 y así sucesivamente. Luego de desarrollar, ¿no?, el software, o sea, enseñando con el software CorelDRAW, ¿ya?, en educación para trabajo, este tesista o este investigador ha aplicado de nuevo la prueba, la post-test. Y miren en el total, ¿ya?, lo que ustedes saben que todo cambio en la educación no va a ser de golpe, porque el estudiante va a sacar de frente 20, ¿no? Todo cambio es procesual, evolutivo, va a ir evolucionando el estudiante, va a ir subiendo o aprendiendo de manera gradual. Entonces, una vez aplicado la post-test, este grupo de estudiantes, de 36 estudiantes de tercer grado, la máxima nota, miren, ha llegado a 15, a diferencia del pretest, ¿ya? Y la mínima nota es 8, a diferencia del pretest, que es 3. Y la media, miren la media aritmética, ¿ya?, o promedio también, como se dice, en el caso de estadísticas suelen llamarle media, ¿ya? Otros le denominan promedio, etc. Ha llegado a 11,31, a diferencia en el pretest. ¿Qué significa esto? Que en este proceso, o sea, que la aplicación del software, ¿ya?, con el DRAW, tiene resultados positivos, o sea, tiene efecto positivo. Entonces, como ustedes pueden ver, esto lo está demostrando en su trabajo de investigación preexperimental este tesista, ¿no? Bien, eso en cuanto a los estadísticos, ¿no? Ahí lo tenemos también la diferencia de las medias en cada una de las dimensiones, pero lo que más interesa es el total, ¿ya? Los totales, ahí lo tenemos, miren que hay el total de las medias de todo el proceso de las dimensiones, hay variación, hay cambio en la nota. Acá podemos ver, miren, de la primera dimensión, crea propuestas, miren, acá está, ¿sí? Acá está, crea propuestas, la matriz de consistencia, ya les he mostrado. Entonces, acá solamente he puesto un gráfico, ¿ya?, de la primera dimensión, crea propuestas. Este es, miren, el valor del pretest, ¿ya?, del pretest. Como pueden ver, ¿ya?, en proceso, estos estudiantes se encontraban en un inicio, antes del CorelDRAW, se encontraban en 69,44%, o sea, era el mayor porcentaje de los estudiantes que estaban en proceso. Un 8,3% era logro, era mínimo, y en inicio un 22%. Ahí lo podemos ver su tablita. Luego de aplicar esos talleres con el CorelDRAW o esas sesiones de enseñanza-aprendizaje, se ha aplicado una post-test, ¿ya?, en esta misma dimensión. Y miren los cambios, ¿ya? Miren los cambios. Lo que los estudiantes a un inicio, cuando no conocían el CorelDRAW, estaban en proceso, ahora los estudiantes ya de tercero ya utilizan el CorelDRAW y se les aplica la misma evaluación y miren, han alcanzado un nivel de logro con un 61,11%. Miren, se dan cuenta qué diferencia hay solamente en esta dimensión, y también valores semejantes o cambios semejantes evolutivos se dan en las demás dimensiones. Yo solamente estoy trayéndoles esto como un ejemplo de que cómo son los cambios en un trabajo con diseño preexperimental, con un solo grupo, ¿ya?, de estudio, un solo grupo de estudio. En este caso, nuestro grupo de estudio constituye 36 estudiantes que vienen a ser del tercer grado de educación para trabajo. Y miren, ejemplo, acá tenemos que el logro, miren, en la pretest no hay logro destacado, pero en la post-test, ¿ya?, luego de implementar con CorelDRAW, en logro destacado han llegado 7 estudiantes, ¿ya? 7 estudiantes que hacen un 19,4%. Pues se han dado cuenta, miren cómo se ha dado cambio, ¿no? Un cambio en el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Bien, continuamos, ¿ya? Acá está la prueba de hipótesis, ¿ya? Acá está, miren, en este caso de la dimensión, ¿ya?, de la dimensión. Crea propuestas de valor. Esto es lo que también es parte de lo que destaca dentro de lo que viene a ser los trabajos de investigación o las tesis, la prueba de hipótesis. En este caso,
para lo que constituye los trabajos experimentales, ¿ya? Así en forma general. Dentro de ellos estamos hablando de un preexperimental con un solo grupo de control, y como también los vamos a ver también los cuasi experimentales, el estadístico para la prueba de hipótesis constituye la TD-Student, ¿ya? La TD-Student. En el SPSS, ¿ya? Suele votar, ¿ya? Hay el estadístico de Levin, ¿ya? Que solamente viene a ser una barra, ¿ya? Una barra. Pero si le entramos más adentro, le solicitamos al SPSS que nos vote completo, entonces vamos a ver, miren que acá, ya, para esta hipótesis, crea propuestas de valor, ya. Vamos a ver que las medias en el pretest y el posttest es diferente, miren, ¿sí? La media, acá pueden verlo, estoy señalando, es 2.13 y en el posttest 2.9, solamente para esta dimensión, Entonces, si hacemos en el intervalo de confianza acá, miren qué dice, la media del pretest es significativamente diferente de la media del posttest, o sea, el promedio que hemos estado viendo a un inicio, ¿no? A un inicio. Y como también estas medias, ¿ya? Que constituyen del pretest y posttest, podemos verlo acá en este gráfico. Miren que este grafiquito te bota completo, ¿ya? Hasta con su histograma. Entonces, si vemos acá abajito del 0 hasta el 4, vamos a ver que en el pretest, ya el puntito, ahí esto se asemeja a lo que es la muestra por caja o por bigotes, ya. Vamos a ver que está casi al 2, ¿no? Arribita está el 2. Es en el pretest y acá está la media, 2,1, ¿se dan cuenta? 2,1. Y para posttest es 2,9, cerca al 3 ya. Miren, ¿se dan cuenta? Para posttest. Esta es la prueba de hipótesis, ¿no? Que se tome en cuenta en el caso de los trabajos preexperimentales, hacer una relación entre el pretest y posttest. De hecho, que cuando ustedes estén desarrollando vuestro trabajo de investigación, por lógica, se les inculca a los tesistas de que se hagan ayudar por un estadístico, puesto de que dentro de lo que vienen a ser los módulos, en sí ustedes no están preparándose para estadística. Y uno es comprensible de que siempre no domina de repente todo netamente la estadística y hay que hacernos apoyar para ver estos resultados. Eso es comprensible, ¿no? Imagínense, digamos, un tesista que sea del área de ciencias sociales, que relativamente son ajenos al área de matemática, no le vamos a obligar pues, a que estudie estadística, ¿no es cierto?, y que él mismo lo haga. Y por lógica, necesariamente, este tesista va a tener que recurrir a un estadístico, ¿no?, que le ayude a determinar, dependiendo si su trabajo es no experimental o un experimental, entonces verán qué diseño va a utilizar y que le ayude a encontrar estos resultados. Entonces, como pueden ver, el estadístico es la T de Student, ya, prueba de T de Student se denomina para pruebas de hipótesis de los trabajos pre-experimentales, ya. Bien. Ahora miren, vamos a ir a lo que viene a ser los diseños cuasi experimentales, ya, que no difiere en su, que les digo, no difiere mucho en lo que viene a ser los preexperimentales, no difiere mucho. El planteamiento del problema puede ser similar al que anteriormente les he puesto como ejemplos, solo que en este caso, lo que le hace al diseño cuasi experimental diferente al otro, es que en el otro hemos trabajado con un grupo de control, ¿ya? Ahora, en el cuasi experimental se trabaja con dos grupos, bien como lo dice acá, ¿no?, en su concepto. Diseño con preprueba y postprueba con grupo de control, ¿ya? Este diseño incorpora la administración de prepruebas a los dos grupos que componen el experimento. Los participantes se asignan al azar a los grupos. Después de estos, se les aplica simultáneamente la prueba. Un grupo recibe el tratamiento experimental y el otro no, es el grupo de control. Por último, se les administra también simultáneamente una postprueba, ¿ya? Una postprueba, similar a la anterior, una prueba de inicio, pretest, y una prueba de salida, posttest, ¿ya? Siempre tomando en cuenta al medio y tratamiento.
El diseño constituye lo que pueden ver acácito con amarillo, ¿ya? Entonces, la leyenda lo tenemos, ¿no? ¿En dónde? G es grupo experimental, GC es grupo de control, ya en este caso grupo 1, grupo 2, A es la selección del grupo por aleatorización, X es el tratamiento, ¿ya? El tratamiento. No existe la línea que ven acá, es que no existe tratamiento. El O1 y el O3 es la pretest, ¿ya? Como ven acá en el diseño, es la pretest. Y el O2 y O4 viene a ser el post-test. Entonces, como les mencionaba, estos diseños cuasi experimentales no difieren mucho de un preexperimental. Si uno desea, como le he ido planteando, convertirlo su trabajo preexperimental a cuasi experimental, solo tiene que trabajar con dos grupos. Uno, el grupo de control, y el otro, el grupo experimental, o sea, aumentar y darle la misma tratativa, ¿ya? La misma tratativa. Solo que en este caso, el tratamiento estadístico es un poco diferente, ¿ya? Entonces, vayamos al ejemplo. Miren, acá tenemos, ¿no? Este es otro tema, ¿ya? O sea, otro tema, es otro problema, ¿ya? El problema planteado, miren, es la evaluación formativa. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Disculpe. Solamente quería preguntarle si va a compartir el material para poder tomar nota. Sí, voy a dejarle al doctor Solís para que lo sistematice, pienso, ¿no? Con todo el bloque que están exponiendo en este taller. Sí, porque veo muy interesante el PPT y quisiera pues que comparta al final de la exposición, por favor, doctor. Ya, gracias. Sí, como digo, voy a conversar con el doctor Solís para que lo sistematice, ya, entonces les voy a enviar nomás, ya. Bien, entonces continuamos, ya, a ver, un cinquito. Ya. Como les mencionaba, acá tenemos un planteamiento de un problema cuasi experimental. La evaluación formativa en la mejora de los aprendizajes de la formación docente en la Escuela Profesional de Educación Primaria en USAC 2020, ¿ya? Entonces, miren, de hecho que esto tiene su origen, acá está, ¿sí? Un poquito lo voy a ampliar. Ya, a ver. Ya, lo pueden ver, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, doctor. Ya. Acá está el título. Ya. El título es la evaluación formativa en la mejora de los aprendizajes de la formación docente en la escuela. Esta es la matriz de consistencia de un trabajo. Le estoy poniéndoles otro modelo, ¿ya? Otro trabajo de investigación, pero con diseño cuasi experimental, ¿ya? Entonces, para no tener el mismo problema, se puede decir, ya el mismo título, le estoy tomándole otro trabajo de investigación con diseño cuasi experimental. Entonces, como pueden ver, miren acá, ¿no? De qué manera la evaluación formativa mejora los aprendizajes de la formación docente de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Primaria. El objetivo general, determinar de qué manera la evaluación formativa, ¿ya? Mejora los aprendizajes. Un poquito voy a acelerar porque quiero llegar a los diseños no experimentales, ¿ya? Entonces, en la hipótesis, lo planteo en forma positiva. ¿Qué digo? Que la evaluación formativa mejora los aprendizajes de la formación docente en los estudiantes de educación profesional de primaria. Variables de estudio, evaluación formativa, variable de estudio 2, formación docente. Entonces, ya que la evaluación formativa es la que voy a manipular en base a las dimensiones, y miren, la formación docente tiene estas 5 dimensiones, ¿sí? Estas 5 dimensiones que estoy resaltando, ¿ya? Ahí. Y como pueden ver, miren, la metodología, el diseño, ¿no? Ahí está el diseño. El diseño es cuasi experimental. Entonces, este tesista va a trabajar con dos grupos, un grupo experimental y un grupo de control. Ya les he explicado la leyenda, ahí está. Entonces, vamos al planteamiento de los objetivos específicos. Menciona, ¿no? Acá dice, miren, quiero que estén atentos acá. ¿De qué manera la evaluación formativa mejora los aprendizajes para que el docente conozca a sus alumnos? Acá están, miren. Docente que conoce a sus alumnos. Ahí. ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto?
cómo aprenden y lo que deben aprender, ¿ya? De qué manera la evaluación formativa, ¿no?, influye. En este caso, en el objetivo específico, decimos determinar de qué manera la evaluación formativa mejora los aprendizajes, ¿ya? Determinar. En la hipótesis decimos, ¿no?, que la evaluación formativa, es la que estoy manipulando, mejora, ¿no?, los aprendizajes para que el docente conozca a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender en la escuela profesional de primaria. Idem, ¿no es cierto? Vamos a la segunda dimensión, que es formación docente. En su segundo dice, docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza para una intervención didáctica pertinente. Acá está. En el específico 2, de qué manera la evaluación formativa mejora los aprendizajes para que el docente organice y evalúe el trabajo educativo y realice una intervención didáctica pertinente en la Escuela Profesional de Educación. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Una intervención didáctica pertinente, ¿sí? Similar a la que les he estado planteando en la preexperimental. Igualito hacemos esa relación, ¿ya? Esa relación, en este caso, para las 5 dimensiones que tiene esta segunda variable, formación docente, ¿ya? Una vez planteado ya la matriz de consistencia, en este caso, vamos a ver con cuántos está trabajando este tesista. Le ha tomado en cuenta, dice que la población son 240 estudiantes, y acá está la muestra, que son 100 estudiantes, posiblemente 50-50, ¿no? 50-50. Ya, entonces, eso, una vez terminada la matriz de consistencia, nos vamos a lo que viene a ser los resultados, ¿ya? Bien, ya les he mostrado la matriz de consistencia. Entonces, miren acá, ¿sí? Estadísticos para el pretest y posttest. Como pueden ver, miren, a un inicio, ya, miren, tenemos acá el grupo de control y el grupo experimental. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está, como les mencionaba, son 50, ¿ya? 50 estudiantes que están en el grupo de control y 50 estudiantes que están en el grupo experimental. Sumados son 100, 50-50. Como podemos ver, miren que la media, voy a ir a la media total, ¿ya? La media médica total al final, ¿ya? De cada cuadro. En la pretest, ¿no es cierto?, en el grupo de control, vemos que el máximo puntaje es 19 y el mínimo es 9, ¿ya? En este caso, la media alcanzada es de 13,08. A diferencia del grupo experimental, miren que la diferencia no es tanto, ¿no? Miren que en el grupo experimental, o sea, a ambos se les ha aplicado la misma prueba, ¿ya? Una prueba, tomando en cuenta el instrumento, ¿ya? El instrumento. De hecho, que la matriz de consistencia, una vez elaborada, más abajo constituye sus instrumentos, las preguntas, etcétera, ¿no? Y de hecho que acá, para mejorar la evaluación formativa en estos futuros docentes, se evaluó sesiones, ¿ya? Se evaluó sesiones para mejorar, ¿no? En este caso, la mejora de los aprendizajes de la formación docente. Entonces, como pueden ver, miren, el máximo en el grupo experimental es de 17, que no difiere mucho del de control, igualito. En el mínimo es 5 y en el otro, en el de control, es 9. Vayamos a la media. Miren, la media o promedio total, en el grupo experimental es 11,5, casi 12, ¿ya? Redondeando 12. En cambio, en el otro es 13. O sea, diferencia solamente un punto. En este caso, ambos grupos no difieren, ¿no? ¿Por qué? Porque no se les ha aplicado la estrategia, el reactivo, la herramienta, los talleres, etcétera. No sé qué, de repente uno que quiere investigar con un diseño pre-experimental o cuasi experimental, ¿ya? Entonces, estos son los estadísticos que se muestran, ¿ya? Que dan respaldo a que a un inicio no hay diferencia entre ambos grupos. A diferencia, ¿no? Acá, miren, una vez ya procesado ya se aplica el instrumento, la pretest, ¿ya? Miren, resultado del pretest para docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. O sea, como ejemplo, estoy tomando ya esta primera, acá. Ahí está. Este es la anterior. Acá está. Mire, docente que conoce a sus alumnos, estoy tomando en cuenta esta dimensión, ¿ya? Esta primera dimensión.
¿ya? Entonces, como pueden ver, ahí está, ¿ya? Entonces, los resultados que nos emite esa primera dimensión, ¿ya? ¿Ya? Esa primera dimensión, lo vemos acá. Ya, un chiquito. Ya, ahí está. De la primera dimensión, dice, ¿no? Para docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. A un inicio, miren que el grupo de control del grupo experimental, ¿ya? Entonces, miren, nunca respondieron que, o sea, que no conocen de repente el reactivo. Ahí tienen, miren, que es, no difiere mucho el porcentaje del grupo de control y el grupo experimental. Igualito, ¿no? Lo que han respondido a veces, en base a las preguntas que se les ha aplicado a este grupo de estudiantes de educación primaria, entonces a veces también está ahí, o sea que no conocen de repente ese instrumento, ¿no? Sobre lo que es la evaluación formativa. Entonces, otros dicen nunca, que podemos verlo entre el grupo de control y el grupo experimental, no difiere, ¿ya? Ahí lo tienen abajo su tablita, sus porcentajes, ¿ya? Sus porcentajes que están también, son similares a la gráfica. Ahí vemos, ¿no es cierto? A veces 59%, acá está en el de grupo de control, ahí está, 59.1%, y así sucesivamente. Luego de aplicar los talleres, ¿no? Sobre lo que es evaluación formativa, los resultados del post-test, miren, ya, han tenido variación. Miren, en el grupo de control y en el grupo experimental. En el grupo experimental ya se encuentran, ¿no? Ya, o sea, ya conocen, siempre. Ya, solamente hay un pequeño porcentaje de a veces. Y nunca, solamente en este caso viene a ser el 2 o 7,3%. Pero a diferencia de antes en el pretest, miren, llegar que no conocían, nunca 57%. ¿Se dan cuenta? Entonces, o sea, hay cambios, ¿ya? Eso teniendo en cuenta lo que viene a ser vuestro instrumento, herramienta, lo que ustedes quieren desarrollar. En este caso, estamos trabajando con dos grupos, ¿ya? El grupo de control y el grupo experimental, ¿ya? Entonces, como pueden ver, este contraste, este es el azul, como pueden ver acá, es de la pretest para ambos grupos y el resultado del post-test para ambos grupos. Y miren que hay variación, ¿ya? Hay variación entre ambos grupos, en este caso, ¿no? En el post-test. De hecho, ¿por qué no varía mucho acá en el de control? Porque no se le aplica mucho el reactivo, ¿no? O la forma de enseñar, o los talleres, o si se les ha enseñado, o se les ha dado algunos alcances, algunas pautas, pero a quien se le ha, se puede decir con quien se ha trabajado con talleres, sesiones de enseñanza-aprendizaje, así con el grupo experimental. Como pueden ver, los cambios son evolutivos, ¿no? Hay cambios evolutivos. Y como pueden ver, en ambos, ¿ya? En ambos grupos. Ahora, tomando en cuenta, ¿ya? Estos son, miren, los estadísticos, ¿ya? Luego a diferencia del primero, ¿ya? A un inicio en el pretest, miren las medias, ¿ya? Entonces, voy a regresar acá, miren, ahí está. En el primero, miren, en el grupo de control, la máxima es 19 y la mínima 9 y la media es 13. Ahora, en el grupo de control, miren, solamente ha variado poquito, 21. Posiblemente se le ha dado algunos alcances, algunas pautas, pero no netamente un taller específico, tomando en cuenta el modelo educativo, el instrumento, etcétera, ¿no? Y miren que el promedio es 12, ¿no? O sea, no ha habido cambios en este grupo de control. Y acá están las dimensiones. ¿Ya? A diferencia del grupo experimental, ya miren que el máximo puntaje llega, miren, a 25, pero en un inicio, ¿cuánto estaba? Miren, 17, ¿se dan cuenta? Solamente 17, el máximo, el mínimo 5, y la media era 11 en el grupo experimental. Y luego de aplicar el reactivo, el instrumento, etcétera, vamos a alcanzar de ahí, miren, la media ya varía, lo que estaba 11 ha llegado a 20, el máximo llega a 25 y el mínimo a 14. Entonces, miren, estos estadísticos muestran que ha habido cambios, ¿no? En el grupo experimental, pero si se dan cuenta, en contraste con ambos, en el grupo de control mínimo ha sido el cambio, o sea, no había cambios, mínimo.
en el otro es 19, 21, en cambio en el otro sí ha habido cambios, ¿no? Entonces, este es el estadístico de contraste que se realiza en dos grupos, ¿ya? Grupo de control y grupo experimental con diseño cuasi experimental. Bien, acá tenemos la prueba de hipótesis, ¿sí? Lo que se recomienda primordialmente en este caso es trabajar con el grupo experimental, ¿ya? Puesto de hacer una prueba de hipótesis, de contrastar la media entre el pretest y posttest, que ya lo estoy viendo anteriormente con los estadísticos del grupo de control, cuando termino, no me va a servir de nada. ¿Por qué? Porque no le apliqué el reactivo, el taller, etcétera, ¿no? En cambio acá trabajo con el grupo de control, porque ese es el grupo que me interesa. Entonces, como pueden ver, en la pretest la media es para esta dimensión, ¿ya? Para esta dimensión, como estoy mostrándoles a un inicio, estoy trabajando con esta dimensión. Claro que en el total también hay diferencia de medias. En este caso, la media llega a 2,06 puntos, y en el posttest ya sube, ya llega casi a 4, ¿no? Casi al doble, miren, de 3,88. Posiblemente aproximando sería 4, ¿no? Entonces, ha subido 2 puntos, o sea, hay cambio. Este es el intervalo de confianza, como os mencionaba, en el caso del pretest, ¿ya? Anteriormente que les he mencionado, y acá lo dicen, ¿no? Miren, ahí está, estoy señalando. Hay diferencia entre el pretest y posttest, hay diferencia de medias. Igual acá, la media del pretest es significativamente diferente de la media del posttest, donde el valor de P es menor que 0,05, o sea, menor que alfa. Entonces, como pueden ver, esta es la prueba de hipótesis similar, ¿sí? ¿Se dan cuenta? El proceso es casi similar al de preexperimental. Y este es con diseño cuasi experimental, con un grupo de control y un grupo experimental, ¿ya? Bien, continuamos. A veces, ahora sí vamos a ir hablando, ¿ya? Referente a lo que constituye los diseños no experimentales. El más llamado constituye el diseño correlacionales, los diseños correlacionales, ¿ya? Con dos variables. De hecho, que hay también diseños no experimentales con una sola variable, pero se manifiesta, ¿no? Que los diseños descriptivos, ¿ya? Con una sola variable no tiene hipótesis. Y yo les menciono, ¿no? Que la USIL, desde el año 2012, ya en maestría, está graduando con trabajos descriptivos simples, o sea, con una sola variable. Pero el estadístico, o sea, el proceso estadístico, hay que saberlo manejar. De allí de que se mencionan, ¿no? Estos señores de la USIL expresan de que una tesis de una sola variable descriptiva simple, como le mencionan, no tiene hipótesis, pero no. Yo les he demostrado que sí tiene hipótesis. ¿Por qué? Porque por lo menos todo trabajo de investigación debe converger a algo. Y ellos decían, ¿y tú puedes probarlo? Sí, yo puedo probar. Y les he demostrado. ¿Cuál es el estadístico para demostrar la prueba de hipótesis con una sola variable? Sí, entonces desde ahí cambió la figura, ¿no? Cambió la figura. Entonces, como también en este caso, los diseños correlacionales se manejan dos variables. ¿Ya? Dos variables. Claro que a esto se adjunta un diseño muy interesante, que muy pocos lo trabajan, que viene a ser el descriptivo simple comparativo, ¿ya? El descriptivo simple comparativo, que viene a constituir para mí, ¿no? Que es una combinación de un correlacional con un preexperimental, o sea, los dos entran ahí, ¿ya? Entonces, como vemos, ¿no? Los diseños correlacionales, en su concepción, ¿ya? ¿Por qué le estoy tomando en cuenta primordialmente este diseño correlacional? Porque un gran porcentaje de los tesistas, ya sea de pregrado o posgrado, suelen entrar a este nivel de investigación, a los correlacionales. Entonces, por ahí que me he dado la inquietud de darles un alcance referente a este diseño. Entonces, como pueden ver, el concepto lo establece Hernández, ¿ya? Dice que este diseño correlacional
Establece relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales cuando se limitan a relaciones no causales. Se fundamentan en planteamientos e hipótesis correlacionales del mismo modo. Cuando buscan evaluar vinculaciones causales, se basan en planteamientos e hipótesis causales. Ejemplo, miren, una investigación que estudiará cómo la motivación intrínseca influye en la productividad de los trabajadores de línea de grandes empresas industriales, determinando país y en cierto momento observando si los obreros más productivos son los más motivados. En caso de que así sea, evaluando por qué y cómo es que la motivación intrínseca contribuye a incrementar la productividad, ¿ya? Entonces, yo les menciono esta partecita. Los diseños correlacionales van de la mano, ¿ya? Dos, ahí lo dice, ¿no? Ejemplo, si en una determinada entidad, institución educativa, ejemplo, ¿no? Por parte de los directivos, etcétera, la motivación es mayor, ¿no es cierto? A mayor motivación, mayor desempeño laboral, ¿no es cierto? Mayor desempeño laboral. Ahí va la correlación. De repente, si no hay motivación, como mencionan, de repente el director es escopando, ¿no? De repente si alguien autoritario, etcétera, entonces el docente se va a sentir desmotivado. ¿Cómo va a ir a su trabajo? De repente ni va a creer, o sea, va a ir cansado, y entonces su producción, su desempeño va a ser también bajo. Entonces ahí va la correlación, ¿ya? Entonces, como también hay correlación inversa, ¿ya? Hay correlación inversa. Ejemplo, yo les digo, no, una correlación inversa suele constituir, ejemplo, a mayor desnutrición, menor rendimiento, ¿sí? Son dos variables. A mayor desnutrición, menor rendimiento. ¿Se dan cuenta? Es una correlación inversa. Ahora, de repente, si yo quiero revertir esa desnutrición, de repente habrá que socializar los padres de familia, que a los niños les den mejor alimentación, etc. Entonces diré, no, a menor desnutrición, ¿no? Mayor rendimiento. ¿Sí? Mayor rendimiento. También es una correlacional, pero inversa, ¿ya? Pero en su generalidad, todos lo hacen un trabajo de investigación directa, de correlación directa, ¿ya? Que lo vamos a ir viendo ahora. Ahí, el diseño ahí lo tienen, este triangulito, que está, algunos suelen expresarlo en forma, sí, hacia parado, ¿ya? Parado. Pero este es donde M es la muestra, B sub 1 es variable 1, B sub 2 variable 2, y R viene a ser la relación entre ambas variables. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Miren, acá tenemos algunos planteamientos de algunos problemas, ¿ya? Del diseño correlacional. Acá, ejemplo, ¿no? El primero tenemos, mencionamos, dice, el proyecto curricular institucional en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de nivel secundario en las instituciones educativas en el distrito de Ancahuasi, Anta, ¿ya? El proyecto curricular en el proceso de enseñanza, ¿ya? Miren, son dos variantes que lo vamos a ver más adelante. El otro, miren, inteligencia emocional de los docentes y los estilos de aprendizaje de los estudiantes de quinto grado de secundaria del Colegio Emblemático Nacional Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, año 2016. Entonces, miren, la primera variable viene a ser inteligencia emocional y la segunda, estilos de aprendizaje. El otro, perfil docente y calidad educativa en institución educativa Humberto Luna del Cusco. Miren, ¿eh? Perfil docente y calidad. La primera variable viene a ser perfil docente y calidad educativa, la segunda variable. Otro ejemplo que tenemos acá, el uso del WhatsApp, miren, ¿eh? Y su relación con el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas del aula de 5 años de la institución educativa inicial Tupac Amaru de Pomacanchi, Acomayo. Bien, como se pueden ver, estos diseños correlacionales son amplios, ¿ya? Son amplios. Y esto a veces en su generalidad también no solamente acá les estoy poniendo un ejemplo con sesgo a lo que viene a ser la educación. Hay también trabajos aplicados para las diferentes profesiones que en el repositorio de la universidad lo van a ir encontrando en las diferentes carreras, ¿ya? Que tienen este diseño, el diseño correlacional, ¿ya? El diseño correlacional. ¿Qué le hace peculiar
¿Cómo podemos identificar primordialmente un trabajo correlacional? La interjección que hace, ¿no? La palabra de interjección, la palabra y, ¿ya? Eso le hace peculiar e identificar que estos trabajos son correlacionales. No solamente y, podemos ponerle de repente otro tipo también de términos. Ejemplo, en acá, miren, el primero, dice proyecto curricular, ¿ya? Institucional, ¿ya? En el proceso, ¿no? En el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿ya? En el proceso de enseñanza-aprendizaje. En los demás, miren, está y, la palabra y. Acá, como podemos ver, mi mouse está un poquito... ya. Docentes y los estilos de aprendizaje. Ahora, en la parte de abajo, ahí está, perfil docente y calidad educativa. El uso del software del WhatsApp y su relación con el desarrollo del lenguaje oral. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso le hace peculiar a un trabajo con diseño no experimental. No experimental. Son ejemplos. Vayamos de repente, miren acá. Ya, no todavía, vamos a ir acá. Voy a hacer el ejemplo con el primero, ¿ya? El proyecto curricular institucional, ¿ya? Entonces lo vamos a ver acá en su matriz. Creo que es ahí está, ¿sí? Entonces, voy a ver un poquito, ahí. Listo, ya. Entonces, antes de esto, ya, quería explicarles, voy a abrir uno, ya. Bien, bien, ¿qué le destaca un trabajo correlacional o con diseño correlacional? ¿Ya? De que, ejemplo, ¿no? Miren, voy a hacerlo así. Ya. Así. Ya. ¿Pueden ver lo que estoy yo realizando en esta PPT? Sí, doctor. Ya. ¿Qué le hace un diseño correlacional cuando nosotros planteamos la matriz de consistencia? Que primordialmente se ve, ¿no? De que vemos
¿Cómo se relaciona? ¿Ya? Ejemplo, la primera variable, ¿no es cierto? Esa, ¿ya? Entonces le vamos a poner como ahí, ¿sí? Esa es la que se ve, ¿en dónde? En el problema general, ¿ya? En la hipótesis general, primordialmente en el problema general. Y luego, ¿qué se realiza, no es cierto? ¿Ya? Entonces voy a hacerlo así. Hacemos la relación, ¿sí? De esta primera variable, ¿ya? Con la dimensión. Sabemos que toda variable, en forma general, tiene dimensiones, ¿ya? En este caso, solamente le estoy poniendo como un ejemplo, ¿ya? Que esta variable tiene 3 dimensiones. Es solamente un ejemplo, ¿ya? La variable 2. Igualito, la variable 1 también tiene 3 dimensiones, ¿ya? No solamente puede ser 3 dimensiones, dependiendo de vuestro trabajo de investigación, pueden plantear hasta 4 o 5 dimensiones, etcétera. Pero lo más dable es trabajar con 4 dimensiones, ¿ya? Con 4 o 5. No tanto así. ¿Por qué? Porque no debemos saturar de preguntas al encuestado. Yo les menciono así. Sabemos que por cada dimensión, algunos tesistas pueden ponerle, digamos, por la dimensión 1, le pueden poner 5 preguntas. A la dimensión 2, otras 5 preguntas. A la dimensión 3, otras 5. Acá nomás sumadas, miren, son 15. Son 15 preguntas. Igual, para la segunda variable, pongámosle 5, 5, 5, son 15. Sumados para ambas variables, son 30 preguntas. Ahora, imaginemos que uno trabaja con 5 dimensiones, ¿ya? Entonces, pongámosle a 5 preguntas por cada dimensión. Para esta primera variable voy a tener 25 preguntas. Igualito para el segundo, ¿no? Para la variable 2, 25. 25 más 25 van a constituir 50 preguntas. Y a veces nos imaginamos el tesista, el encuestado, ¿tú crees que te va a marcar 50 preguntas? A ver, nomás, te va a decir, no, pues ya, déjamelo, dice, ¿no? Déjamelo. ¿Cuándo? Ya, a ver, ven mañana, pasado mañana. Vas, no he llenado. Ven mañana. Y así. Al final, te trabaja el cansancio y cuando vas a pedirle tu encuesta, a ver, espera un cinquito. Se mete adentro, lo marca como uno, sin leer. Entonces, a veces es recomendable en esa parte, ¿no? En el caso de las dimensiones. Ahora, si continuamos esta parte, ¿no? ¿Dónde está? Vamos a ver esto. Ahí, carajo. Mejor lo vamos a poner así. No le vamos a copiar. Entonces, ¿qué le hace la correlación? Buscamos la correlación primero entre variable 1 y la variable 2. El otro que se sigue, viene a ser, ¿no es cierto?, esta misma variable, que es variable independiente, ¿cómo se relaciona con la segunda dimensión? ¿Ya? Idem también, ¿no es cierto?, para la siguiente, ¿ya? Para la tercera, decimos, o sea, cómo esta variable general se relaciona con la segunda dimensión. Igualito, también decimos cómo la variable general 1 influye o se relaciona, ya un poquito que me está fallando esta partecita, ya, influye sobre la dimensión 3, allí, ya, así, sucesivamente, ¿ya? Entonces, estamos dándole el aspecto de diseño correlacional, ¿ya?, a nuestro trabajo de investigación, cómo esta influye. Y no voy a hablar, pues, de decir a la inversa, ¿no? Si la variable 2 es mi variable dependiente, no voy a decir cómo esta influye sobre la variable 1. No habría lógica, ¿ya? No habría coherencia. Como también a algunos casos le buscan la relación, así miren, la dimensión 1, cómo se relaciona con la dimensión 1 de la variable 2, o sea, así en forma horizontal. Que miren, hay correlaciones que parten, digamos, la dimensión 1 hacia la variable 2 y así, etc. Ese tipo de correlaciones ya es para un trabajo ya un poquito más, ¿qué les digo? Un poquito más exigido, ¿ya? Porque imagínense, miren, acá nomás cuántas correlaciones tengo, 1, 2, 3, 4, ¿sí? 4.
Imaginemos nomás que hagan las correlaciones con las dimensiones más. 4 por 4, 16. De las cuales, de esas 16 correlaciones, ya, posiblemente algunas me salgan altas, medianas y bajas. ¿Qué se hace? Se selecciona primordialmente las altas. ¿Para qué? Como ya que se puede seleccionar como si fueran objetivos estratégicos y de ellos plantear una nueva teoría o soluciones a tu trabajo de investigación. Pero ahora lo que plantea, ¿no? Ahora en los trabajos de investigación, Hernández y entre otros metodólogos plantean de que la correlación debe ser de la variable independiente, primero hacia la variable dependiente y a sus respectivas dimensiones de la segunda variable, ¿ya? De la segunda variable. Eso como un alcance, ¿para qué? Para que ustedes me puedan entender esta partecita. Ejemplo, ¿no? Vayamos al ejemplo. El problema que se había puesto, el proyecto curricular nacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Miren, la variable independiente es el proyecto curricular nacional, tiene 1, 2, 3 dimensiones, ¿ya? Características de 3 dimensiones. Y la variable dependiente, proceso de enseñanza, tiene también 3 dimensiones, ¿sí? 3 dimensiones. En la primera, como nos planteaba, ¿no? En el ejemplo, ¿ya? Acá, en el ejemplo, ¿ya? Voy a hacer la relación de la variable 1 con la variable 2, o sea, la general, ¿ya? Entonces, acá está, miren. ¿En qué medida influye el proyecto curricular en el proceso enseñanza-aprendizaje? Miren, estoy hablando la correlación de las variables mayores, ¿ya? De las variables, variable 1 con la variable 2. Segundo, digo, ¿no? Determinar cómo influye el proyecto curricular, cómo influye el proyecto curricular nacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el objetivo, determinar. En la hipótesis general, ¿qué digo, no? Que el proyecto curricular institucional influye significativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta es en forma general. Ahora vayamos a los específicos, ¿ya? A los específicos. Y tal, ahí está el diseño. Y tal, como se había mencionado, miren, vayamos acá a lo que son las dimensiones. Una de las dimensiones es planificación de la segunda variable, ¿ya? Del proceso de enseñanza-aprendizaje es planificación. La segunda dimensión es organización y ejecución de las actividades. Y el último, la evaluación. Entonces, regresando a lo que se iba explicando, ¿ya? Miren, ya he hecho, ¿no es cierto?, la relación de la variable 1 con la variable 2 en la general. Ahora voy a buscar cómo se relaciona la variable 1 con la dimensión 1 de la variable 2. De igual manera, cómo la variable 1 o independiente, ¿ya?, se relaciona con la dimensión 2 de la variable dependiente. Cómo también esta variable 1 o la variable general, cómo también se relaciona con la dimensión 3, ¿ya? Esto parece un esquema, ¿no? Así, es un esquema, pues, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué me va a llevar? Para ver esa situación que estamos viendo acá. Vayamos al problema general, al específico, ¿no? Este problema está siguiéndose de acá. El problema específico, ahí está, miren acá, sino que se puede decir por la lejanía de la hoja, ¿no? Miren acá la expresión. ¿Cuál es el nivel de conocimiento del proyecto curricular nacional de los estudiantes primero? Miren, Estito, quería explicarles ya, que quiero que me atiendan. Todo trabajo de investigación tiene 2 estadísticas, ¿ya? 2 estadísticas. Uno que viene a ser la estadística descriptiva y la otra, la estadística inferencial, ¿ya? La estadística descriptiva es la que te bota los resultados de las tablas, o sea, la parte descriptiva, ¿ya? Así como le estaba mencionando de los tablos y gráficos, uno empieza a describir, ¿no es cierto?, de acuerdo a los resultados que dan, posiblemente de acuerdo a las preguntas, entonces, ¿qué porcentaje es mayor? Entonces, en base a esas tablas y gráficos, sale la estadística descriptiva. La estadística inferencial está constituida primordialmente a la prueba de hipótesis, ¿ya? La estadística inferencial está contenido a la prueba de hipótesis. Entonces, no se olviden que en todo trabajo de investigación existen 2 estadísticas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial.
Entonces, a veces, miren, en algunos trabajos de investigación, ustedes van a encontrar solamente a partir de acá, mira, a partir de acá, miren, del 3, ¿ya? Si lo ven, ¿ya? Dice, miren, ¿qué relación existe entre el proyecto curricular institucional y la planificación? ¿Sí? Miren, ahí está con negrita, está, ¿se dan cuenta? Entonces, esta planificación está, acá está, miren. Ahí está, miren, ven, ¿se dan cuenta?